Una empresa minorista en línea rastreó un número total de compras mensuales. En mayo de 2007, hubo 3.920 compras y en diciembre de 2007 había 3.780. Las compras siguieron un modelo lineal de la forma P igual a SDT, que equivale a RT más I, donde P es el número de compras en miles. Entonces P o SDT es el número de compras en miles. Y T son meses donde enero de 2007 esté igual a 0. Entonces T, la variable de entrada, es el número de meses después de enero de 2007. A menudo, cuando se le da una función lineal, tiene la forma de f de x es igual a mx más b, donde m es la pendiente que equivale a la tasa de cambio constante, y b es la intersección vertical. ¿Cuál es la cantidad inicial o inicial? Notamos por la función cercana que la pendiente m es en realidad r, y la intersección vertical o la cantidad inicial b es en realidad i. Ahora trabajemos para determinar las respuestas a estas 4 preguntas. La primera pregunta nos pide que encontremos la tasa de cambio constante que sería la pendiente de la función lineal que en nuestra ecuación lineal sería r. Sin embargo, para determinar la pendiente, necesitamos escribir en pares ordenados a partir de la información dada, y usar esos pares ordenados para determinar el cambio en el número de compras, dividido por el cambio en la cantidad de meses. En general, cada par ordenado sería T, P. Si queremos T, S de T. Por lo tanto, debemos escribir un par ordenado para el número de compras en mayo de 2007, así como el número de compras en diciembre de 2007. Recuerde, T es el número de meses después de enero de 2007. Mirando esta tabla a continuación, la segunda fila da el valor de T para cada mes en 2007. Observe cómo para mayo de 2007 toneladas es igual a 4. Y para diciembre de 2007, T es igual a 11. El par ordenado para 2007 sería 4, Ahora recuerde, el valor de POS de T es el número de compras en miles. Entonces POS de T no va a ser 3.920, en realidad es 3,92. 3.920 dividido por 1000 nos daría nuevamente el valor de POS o T, como 3.92. Luego, para diciembre de 2007, donde hubo 3.780 compras, el par ordenado sería 11, 3,78. Ahora R, la tasa de cambio constante, es igual al cambio en las compras dividido por el cambio en el número de meses que en este caso sería 3.78 menos 3.92. Dividido por 11 menos 4. Entonces esto nos da 0.14 negativo dividido entre 7, lo que equivale a 0.02 negativo, y las unidades serían miles de compras por mes. Para la parte A, debido a que la pendiente es negativa, sabemos que las ventas están disminuyendo a una tasa constante de. Nuevamente esto sería 0.02 mil compras por mes. Para convertir esto solo en una cantidad de compras, tenemos que multiplicar este valor por 1000. Tenga en cuenta que 0,2 por 1000 es igual a 20. Sin embargo, no ingresamos un 20 negativo. El signo negativo indica que está disminuyendo. Por lo tanto, está disminuyendo a una tasa constante de 20 en las compras unitarias por mes. Ahora eche un vistazo a la parte B. La parte B nos pide que escribamos la función lineal, P es igual a S de T. Acabamos de encontrar el valor de R, así que ahora sabemos que POS de T es igual a 0.2 toneladas negativo más I. is equal to negative 0.02 T plus I. Para escribir esta ecuación ahora necesitamos encontrar el valor de I, que podemos hacer usando cualquiera de los dos pares ordenados aquí que encontramos para comenzar la parte A, no importa qué par ordenado usemos. Avancemos y usemos este primer par ordenado. Así que sustituiremos 4 por T, y 3.92 por P, o S de T. Realizando la sustitución tendríamos 3.92 es igual a negativo 0.02 por 4 más I. 02 times 4 plus I. Entonces eso nos da 3.92 es igual a 0.08 negativo más I.
Resolviendo para y, sumaríamos 0.08 a ambos lados, dándonos que y es igual a 4. Ahora que conocemos el valor de y, sabemos que nuestro modelo lineal es P igual a S de t es igual a 0.2 toneladas negativo más 4. 02t plus 4. Ahora, para la parte 100, se nos pide usar la función lineal que acabamos de encontrar, y predecir el número de compras en septiembre de 2010. Necesitamos encontrar el valor de t para septiembre de 2010. Mirando hacia atrás a los valores de t para 2007, observe que septiembre de 2007 sería t igual a 8. Y debido a que septiembre de 2007 es 3 años después de septiembre de 2007, el valor de t sería igual a 8 más el número de meses en 3 años, que sería 36. Por lo tanto, t equivale a 44 representaría septiembre de 2010. Ahora necesitamos evaluar la función lineal en t es igual a 44. Entonces tendríamos p es igual a s de 44. Lo que equivale a negativo 0.02 por 44 más 4. Times 44 plus 4. Entonces, yendo a la calculadora, negativo 0.02 por 44. Más 4 es igual a 3.12. Is equal to 3.12. Recuerde que esto sería miles de compras. Entonces, si quisiéramos saber la cantidad de compras, tendríamos que multiplicar 3.12 por 1000. Entonces, multiplicar por 1000 y mover el punto decimal a la derecha 3 lugares nos da 3120. Finalmente, para la parte 500, se nos pregunta en qué mes y año predice el modelo que las ventas serán de 3.000. Nuevamente, recuerde que POS de t está en miles. Necesito reconocer aquí que nos están diciendo que POS de t es igual a 3. Así que sustituiremos 3 por POS de t, y luego resolveremos por t. Haciendo la sustitución, tendríamos la ecuación 3 es igual a 0.2 toneladas negativo más 4. Restando 4 en ambos lados, tendríamos 1 negativo igual a 0.2 toneladas negativo. Dividiendo ambos lados por 0.02 negativo obtenemos t igual. We get t equals 1 negativo dividido por 0.2 negativo es igual a 50. Para ayudarnos a determinar qué año y mes t es igual a 50, porque hay 12 meses en un año, toma 50 dividido por 12. Entonces 50 dividido por 12 sería 4. 4 por 12 es igual a 48. Restando, tenemos un resto de 2. Entonces sabemos que 50 es igual a 4 por 12 más 2. Ahora, si determinamos que mes y año t es igual a 2, podemos agregar 4 años a ese tiempo. Entonces, volviendo a esa tabla, note que t es igual a 2 es marzo de 2007. Entonces, si tomamos marzo de 2007 y agregamos 4 años, estaríamos en marzo de 2011. Entonces, t es igual a 50 es marzo de 2011. is March 2011. Nuevamente, t es igual a 2 en marzo de 2007, y debido a que hay 12 meses en un año, si sumamos 4 años a marzo de 2007, obtenemos marzo de 2011. Entonces nuestra respuesta es marzo de 2011. Espero que hayas encontrado esto útil.